Ya, ya, escuche, ¿cuál es tu nombre? Ya, escucha, Andrés, yo ahorita estoy dando clases, ¿ya? Entonces, ahorita no te puedo prestar mucha atención a lo que me estás diciendo. Como le decía a la Miss, lo que, pásame tu número, escríbeme al WhatsApp, escribe un mensaje indicándome, te presentas, yo soy fulano de tal, me indicas sobre el tema de que tú eres del chico de la tesis, que has estado trabajando con el profesor Viera, que ya tienes trabajado, y porque yo sí quiero revisar el trabajo, el trabajo no es que yo voy a ponerme a revisar lo que está en el papel, quiero conversar contigo de qué es lo que has hecho. Y en función de eso, ya se continúa con el trámite. Primero quiero conversar contigo. Ajá. Entonces, usted escríbame al WhatsApp. Usted me escribe al WhatsApp y ahí nos ponemos de acuerdo para poder ver el mejor momento en el que nos podamos reunir. Y si podemos dentro de esta semana, ya que tengas los papeles para que inicies el proceso, sería mucho mejor. Entonces, pero tengo que ver la disponibilidad de tiempo mía, también tengo que ver un poquito. Ajá. Bueno, continuamos. Vamos a ver. Estábamos viendo ahora lo que es el multiplicador keynesiano. Ya habíamos visto previamente lo que era el modelo keynesiano. Este modelo keynesiano lo que básicamente nos indica es que el gobierno debe de intervenir. ¿Cómo va a intervenir? Por medio del gasto público. ¿Por qué interviene por medio del gasto público? Para generar recursos monetarios a través de la producción. Los beneficios que dan esto es simplemente que se va a incentivar de manera directa al consumo por medio de la inyección de dinero que va a ofrecer el gobierno. Y pues no los perjuicios, sino la parte negativa de esto es que contribuye al endeudamiento del gasto público, o al aumento del al aumento del nivel de endeudamiento, en realidad contribuye al endeudamiento y al aumento del gasto público, que se vuelve a largo plazo insostenible. Entonces, esto es lo que plantea básicamente este diseño de John Maynard Keynes. Ahora vamos a ver algo conocido como el multiplicador keynesiano. ¿Qué es esto del multiplicador? Entonces aquí me van a ayudar con la lectura. Alguien que me ayude con la lectura, por favor. Cualquiera. El multiplicador keynesiano indica que un aumento del gasto es inversión terminada provocando un aumento multiplicador de la producción y de la renta. La idea base del multiplicador es que la inversión pueda aumentar sin que el ahorro lo haga previamente. Es decir, la inversión multiplica la renta lo suficiente como para aumentar el ahorro que autofinancie la inversión. Ya, entonces, ya, gracias. ¿Qué es esto del multiplicador? Listo. ¿Qué es esto del multiplicador keynesiano? Dice, un aumento del gasto de la inversión termina generando un aumento de la producción y de la renta. ¿Qué ocurre con esto? Vamos a tener un ejemplo. Voy a poner un ejemplo. Voy
a poner un archivito de Excel, un archivito de Excel, voy a compartir aquí el archivito de Excel, acá. Imaginemos que tenemos tres sectores. Tenemos el sector primario, tenemos por otro lado el sector secundario y tenemos por otro lado el sector terciario. Recordemos que el sector primario está relacionado a lo que son los bienes que se obtienen directamente de la naturaleza. Los bienes que se obtienen directamente de la naturaleza. Los del sector secundario corresponden a los bienes intermedios. Y el sector terciario corresponden a los bienes finales. Esto es lo que ocurre en el país, en una nación. Tenemos que cada sector está trabajando. ¿Se acuerdan cuando veíamos en el parcial anterior cómo calcular el Producto Interno Bruto? ¿Sí se acuerdan eso, no? Sí, la suma total de todo lo que se vendió, los bienes. De todos los bienes, excluyendo los intermedios, ¿no? Sí. Y con esto calculábamos el PIB. Ahora, en este proceso que está normalmente trabajando, viene el Estado, viene el gobierno, y quiere incentivar el consumo. Entonces el gobierno desea incentivar el consumo. Entonces, para incentivar el consumo, el gobierno dice, voy a generar un gasto público equivalente a 100. Entonces, voy a dar 100 en trabajo, puede ser en trabajo, puede ser en infraestructura, puede ser en, qué sé yo, en obra pública en general. ¿Ya? Entonces, esto 100, y tenemos que el sector primario es el más reprimido, es el que menos está favoreciendo. Y esto está ocasionando que todo el compendio general de la economía esté reprimido. Entonces, viene el gobierno y agrega 100 adicionales. Voy a borrar esto, tener más espacio. Y agrega 100 adicionales al sector primario. Agrega 100. Quita, quiere que se vea el signo más. A ver, no sale el signo. Ahí fue. Agrega 100 al sector primario. Entonces, ¿qué resulta? Que el sector primario, con estos 100, alcanza a generar, no es que reciba el dinero, no es que el gobierno dice, toma estos 100. Ingeniero, dice una compañera que la sé. Aquí, no tengo nadie en cola. Dígale que verifique el código. ¿Estupiñán? No tengo nadie en cola. De repente ha puesto mal el código. Ya le Ha puesto mal el código. Ajá. Entonces tenemos que estos 100, ahí recién me aparece. Tenemos que estos 100 de aquí, ¿qué generan? No es que el gobierno les dice, toma, te doy los 100 directamente a ti. No, así no funciona eso. Sino es que el gobierno ofrece trabajo al sector primario. Entonces, 100 por trabajo al sector primario. De repente, ahí saca un pequeño proyecto en el cual va a dar un incentivo equivalente a 100, puede ser 100 millones de dólares, por decir, para el sector primario. Con este dinero que recibe el sector primario puede pagar sueldos y salarios, puede pagar servicios básicos, puede pagar
deudas a proveedores, puede pagar deudas bancarias. Puede pagar eso, puede pagar. Entonces, vamos a tener que en el efecto de lo que paga servicios básicos, deudas en todo, de lo que está adeudando el sector primario al sector secundario y al sector terciario, corresponde al sector, le está debiendo, lo voy a poner aquí, tiene una deuda por cobrar al sector primario por 50. Y acá tiene, así también, el sector terciario tiene una deuda por cobrar, pongámosles de 40. Entonces, con esta inyección de dinero que recibe el sector primario, lo que hace es paga el valor de la deuda. Vamos a hacer de cuenta de que paga el total, que son 50. Entonces, estos 100 que recibió el sector primario, el sector secundario, déjame ver aquí donde hay insertar. Insertar. Y una que es dibujo. Así no me voy con las flechitas que están por aquí, para que vean unas flechitas. Aquí. Ya, entonces, va a pagar la deuda. Acá va a pagar la deuda. Entonces, con lo que paga la deuda, me perdió. Paga esta deuda y paga esta, ahí, paga las dos deudas. Y una vez que paga las deudas, una vez que ya paga las deudas, entonces recibe el sector secundario, ¿cuánto recibe? Va a recibir 140, ¿no? Le va a recibir 50. ¿Y acá va a recibir cuánto? 40. 40. Porque es lo que está debiendo, ¿no? Entonces, sí. El sector secundario, ¿qué es lo que está haciendo? Está recibiendo dinero del sector primario. ¿En cuánto? En 50 y 40. Pero así también el sector secundario, con lo que cobra al sector primario, él también tiene que pagarle ¿cuánto? Vamos a poner un valor. Tiene una deuda por pagar al sector primario y una deuda y el sector secundario. En total, vamos a ponerle que es por 50. ¿Sí? No significa, acuérdense de que cuando hablamos del sector primario, sabemos que el sector primario es todo el conjunto de empresas que se dedican a laborar en este sector, ¿no? Entonces, habrán unos que les deben, otros que tienen por cobrar. Entonces, el sector terciario, igual vamos a poner que tiene así también una deuda por cobrar y por pagar por el valor de 30. Pongamos que tiene esta estructura. Entonces, como él ya cobró su dinero, los 50, ahora dice, voy a pagar mi deuda. Tiene en total que pagar 50 en los dos, entonces va a pagar 25. De los 50 que recibe, va a pagarle 25 al sector primario, es decir, aquí tiene deuda por cobrar. ¿Cuánto le va a cobrar aquí? De estos 50, voy a poner la flechita. ¿Sí se alcanza a ver? Sí. Bueno. Voy a ponerle de otro color. Aquí está anotar. Ahora sí. Entonces va a pagar de estos 50, va a pagar acá y va a pagar también acá.
Y así también el sector terciario va a pagar de su deuda, voy a ponerle con otro color, acá, vamos a poner aquí, y va a pagarlo acá. Entonces, ¿cuánto reciben de pago? Aquí va a recibir 150. Va a recibir 25, porque ha recibido 50, va a pagar 25. Claro, no puede pagar más porque solamente ha recibido 25, entonces va a pagar 25. Acá va a pagar también 25. 25. Entonces, acá, ¿cuánto ha recibido? Está de 40. ¿Cuánto ha recibido? 40. Tiene que 40. 30, ¿no? Va a pagar 30. De los 30 va a pagar acá 30 y va a pagar acá también 30. ¿Cuánto ha recibido más? 25. Han recibido en total 80. Debe 50. Los otros 30 los utiliza para cualquier otra novedad. Entonces, los 100 que ingresaron a la economía fueron inicialmente ¿cuánto? Entonces, voy a poner acá el resumen. Aquí voy a poner resumen. Esto es mucho más dinámico, pero lo estoy haciendo de manera general. Entonces, en resumen, el Estado genera un gasto público, ¿por cuánto? Por 100. Pero ¿cuánto es lo que circuló En cada sector? En la economía? Vamos a sumar. 100 para el sector primario. Para el sector primario, ¿cuánto recibe en total el sector primario? 155. Por el efecto multiplicador. El sector secundario, ¿cuánto recibió? Recibió 80. ¿Cuánto recibió el sector terciario? Recibió 65. ¿Cuánto es lo que ha circulado en la economía? 10, 0, 8, 300. 300. Entonces, ¿cuál ha sido el efecto de los 100 que proporcionó el gobierno a la economía? O sea, de los 100 que proporcionó, se multiplicó 3 veces. ¿Sí? Es como que se hubiera dado $300 a cada sector. O sea, es como que hubiera dado 100 al sector primario, 100 al sector secundario y 100 al sector terciario. ¿No sería 2 veces? 2 veces. 100. Porque o sea, como que aumentó solo 200. No sería 2 veces. Aumentó aumentó a 3 veces. O sea, subió en el 200% creció. Sí, 200%. Subió 3 veces, 100, 200 y 300. ¿Sí? Entonces se incrementó. Esto es lo que se conoce como el efecto multiplicador. Entonces, ¿cuánto es lo que recibió el gobierno? ¿Cuánto es lo que dio el gobierno? El gobierno, voy a poner acá. Gobierno aportó 100. Lo que creció en la economía fue de 300. Entonces, si dividimos el aporte de la economía para lo que dio el gobierno, tenemos que el efecto multiplicador fue de 3 veces. ¿Sí? Es decir, que esto significa, por cada dólar aportado por el gobierno, por cada dólar aportado por el gobierno, la economía se desarrolla
en $3. ¿Sí? Y ahí tenemos lo que es en sí el multiplicador, el efecto multiplicador que planteó John Maynard Keynes. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No. Es sencillo, ¿no? Profesor, en el sector primario, o sea, 155. Ya, está bien. Me olvidé. 155, acá está. Aquí está el sector primario. Está Sí, sumando. ya sumé bien que 55 más 100, 155. Ajá. ¿Sí? Y eso es lo que plantea John Maynard Keynes en su modelo, en lo que se conoce como el multiplicador keynesiano. Esta es la dinámica general. Ahora vamos a ver, si no hay preguntas, cómo hacer estos cálculos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No hay preguntas. No. Entonces voy a regresar, voy a borrar el pizarrón. Y vamos a regresar a la página del PowerPoint. ¿Dónde está el PowerPoint? Ya. Entonces, el multiplicador keynesiano, ya como está un poquito más claro en qué consiste esto del multiplicador keynesiano, me ayudan con la lectura. Ayúdame con la lectura. El multiplicador keynesiano indica que un aumento del gasto en inversión termina provocando un aumento multiplicado de la producción y de la renta. La idea base del multiplicador es que la inversión puede aumentar sin que el ahorro lo haga previamente. Es decir, la inversión multiplica la renta lo suficiente como para aumentar el ahorro que autofinancia la inversión. ¿Ya? Esta es la definición general de lo que es el multiplicador keynesiano, que ya lo hemos visto con un pequeño ejemplo, un ejemplo muy sencillo pero muy práctico. Y esto se calcula mediante esta pequeña fórmula, donde M, la letra M, representa al multiplicador keynesiano, 1, bueno, ya saben que es 1, ¿no? Y MPC es el producto marginal a consumir. Sí, yo pregunto, ¿ustedes han visto lo que es el producto marginal a consumir anteriormente? En No. microeconomía vieron esta definición, propensión marginal a consumir. No. Muy bien. Entonces, voy a volver acá al Excel para explicar esta partecita. Ya vimos acá lo que es esto voy a poner acá, ejemplo. Es un ejemplo del multiplicador de Keynes. Ahora voy a poner acá un ejemplo de la propensión marginal a consumir. Entonces, el término PMC significa propensión marginal a consumir. Entonces, ¿qué significa esto? Vamos a ver primero con un ejemplo simple. Nosotros tenemos que en el periodo 1, vamos a poner el ejemplo, a ver, a Paula. Vamos a poner el ejemplo de Paula, ¿ya? Paula tiene un ingreso de 100 en el primer periodo. Puede ser un año calendario. Entonces, en el siguiente periodo, tiene el ingreso de Paula mejora, que es periodo 1. En el periodo 2, tiene un ingreso de
120. Y en el periodo 3, su ingreso mejora aún más y va a tener un ingreso de 150. Tenemos estos 3 periodos que vamos a analizar. Entonces, Paula, en el primer periodo, lo que ella dice, de estos 100 voy a destinar a consumir normalmente 80 y voy a destinar al ahorro 20. Se entiende que aquí dentro del consumo ya estoy pagando impuestos, ¿no? Y esto es lo que yo voy a destinar a mi nivel de ahorro. Entonces, si yo quiero saber cuánto es lo que mi propensión marginal al consumo, cuánto es lo que voy a realmente consumo respecto a mi ingreso, simplemente lo que hago es dividir el consumo con respecto a mi nivel de ingreso. Este es el ingreso, ¿no? El ingreso que percibe. Ingreso. Este es el ingreso. Entonces, ¿qué sucede con el nivel de ingresos en el segundo periodo que tiene Paula? Aumentó, ¿no es cierto? Entonces, a ver, Paula, te pregunto, si tú tienes este nivel de ingreso, ¿cuánto vas a destinar al consumo ahora que gastan 120? Ya los 100. 100. Sí. Y ahorro los 20. Entonces, 100 y ahorras 20. Perfecto. Ahora, una vez que tienes 150, ¿cuánto vas a destinar al consumo? 100. O 120. 120. 120 y vas a destinar al ahorro la diferencia, que vendría a ser 20. Ya, perfecto. Debes de ahorrar más. Vas a ahorrar más. Así no vas a, no debes. ¿Tengo que ahorrar más? Ya, En la vida cotidiana, sí. Eso es relativo, ¿no? Hay quienes ahorran más, hay quienes ahorran menos. Recuerden que a niveles macroeconómicos se ve el término agregado. ¿Qué significa? El término agregado es todo el conjunto a la par. Ahora, si nosotros nos basamos en la teoría económica, debería, en el periodo 2, bajo el nivel de 120, debería haber, esta es la propensión marginal a consumir, debería haber utilizado, ¿cuánto? No, esta no es la proporción, esto es el consumo marginal. Entonces, acá tenemos que simplemente de los 120, va a multiplicar el 80%, lo que debiste haber utilizado, si te hubieses manejado directamente con el mismo nivel de ahorro-consumo, hubieras destinado al consumo 96 y la diferencia al ahorro. En cambio, acá, hubieras destinado de los 150, bueno, ahí fue los mismos 120. Aquí el mismo 80%. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió en este segundo periodo? Que lo que estuvo dispuesto a consumir varió. Entonces, bueno, aquí nosotros sacamos la diferencia entre lo que ahorró, que fue 96, lo que consumió, que sería 100, ¿cuánto es lo que varió el consumo aquí? ¿Cuánto varió el 20. 20, ¿no? Aquí varió el consumo. Y también 20. 20, ¿no? Varió en 20. Entonces, ¿de cuánto es la diferencia neta entre los dos? De 20, ¿no? Entonces, esta diferencia es lo que se conoce como el producto marginal a consumir. ¿Sí? ¿Cuánto es lo que realmente se dispone a calcular? Que sería el punto 96 en aquí voy a poner propensión marginal a consumir entre el periodo 1 y 2 va a ser igual a punto 96.
y la propensión marginal a consumir en el periodo 2 y 3, periodo 3, corregir, esto es igual al 80%. Entonces, esto es lo que se conoce como la propensión marginal a consumir. ¿Sí? Entonces, este elemento. ¿Cuánto es lo que ante una variación en el ingreso, ¿sí? Aquí vemos que el ingreso ha variado. ¿Cuánto es lo que voy a estar dispuesto a consumir? ¿Sí? Eso se conoce como la propensión marginal a consumir. Entonces, si esto lo tomamos, regreso a la diapositiva, en la fórmula simplemente va a ser el multiplicador va a ser igual a 1 sobre 1 menos la propensión marginal a consumir, que es lo que nosotros hemos visto el día de hoy, cómo se lo calcula. ¿Sí? Entonces tenemos el cálculo del multiplicador keynesiano, es el multiplicador keynesiano, que también conocido como multiplicador del gasto público, que se lo calcula 1 sobre 1 menos la propensión marginal a consumir, y ¿qué nos indica? Ya lo anoté, espero que hayan tomado sus apuntes. ¿Qué nos indica? Por cada dólar, aquí sale, por cada dólar que aumento en el consumo, voy a destinar el punto 96 a aumentar el consumo. ¿Sí? Pero esto es por la propensión marginal de consumir. Entonces, si aquí queremos sacar cuál va a ser el multiplicador de Keynes, simplemente lo que vamos a hacer es igual 1 dividido voy a abrir paréntesis, 1 menos era la propensión marginal a consumir. Menos 1. Es que aquí lo puse con coma, es con puntito. ¿Qué pasó? No cogió la fórmula. Algo hice mal. Vamos a ver. Igual. Yo creo que está mal ahí yo creo que debe poner el dividido. En paréntesis adentro. Uno primero, paréntesis, 1 menos, después la cantidad. Ajá, se había puesto mal la fórmula. No, menos, así, eso, menos esa cantidad. Y cierro paréntesis. Ahí fue. ¿Ya? Entonces me Ajá, sale sí. 25. Vemos que para el caso, si en este caso fuera Paula, toda la industria, toda una industria, o toda la nación, estaríamos indicando que por cada dólar que el gobierno aporta para la producción, ese aporte se va a multiplicar en 25 veces. ¿Sí? Acá veíamos que se multiplicaba en 3 veces. Quiere decir que aquí vemos una relación inmensa. Acá, ¿cómo lo vemos? Que en realidad este aporte va a ser muy dinámico. Eso es lo que nos indica el multiplicador keynesiano. Esto quiere decir cuántas veces se va a multiplicar el dinero que he inyectado. Es como que si aportas 100, entonces estos 100 es el equivalente a que tú le des a cada sector 25, 2.500. ¿Sí? Eso es lo que nos indica el multiplicador keynesiano. ¿Sí? ¿Alguna pregunta de cómo se calcula estos elementos? ¿No hay preguntas? Hasta ahora no. Es fácil, ¿no? Ajá. Entonces, ya vamos para terminar. Creo que tienen clases con la otra. Sí, eso le iba a decir, licenciado, tenemos clase. Y aquí, entonces, les voy a dar la bonificación. A ver, está Dubai.
Gutiérrez Tubáez, el profesor, no. Ah, es No es Gutiérrez. Tubáez. Sí, porque no está ya Tubay. ¿Ya? Acá está Zambrano. Es Álvarez. Ya lo tengo al revés acá. Ya. Álvarez. Álvarez. Estupiñán, Estupiñán. Falconi y Lema. Ya. Ya voy a poner esto para saber qué corresponden. Ya. Entonces, esto es una bonificación que les voy a dar para el tema de la lección. ¿Ya? Entonces, nos vamos a quedar hasta aquí y nos vemos el día de mañana. Ya. Gracias, licenciado. Gracias, profesor. Gracias, hasta mañana. Gracias.